la casa de Dios. En el libro de Juan capítulo 2 versículo 13, si usted tiene la Reina Valera, tiene como título allí en esa Biblia: Jesús limpia el templo. Jesús limpia el templo. Y dice la Biblia en Juan 2 versículo 13: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas allí sentados. Se había vuelto el templo prácticamente una plaza de mercado. Aprovechando que venían de Jerusalén todos los judíos a adorar, la gente se estaba lucrando cambiando el dinero que traían de las partes extranjeras, vendiendo los animales. Y cuando Jesús viene y entra al templo, lo encuentra vuelto un desorden. Y es una de las pocas veces que uno ve a Jesús enojado, y muy enojado, de tal manera que dice en el versículo 15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. O sea, Jesús empezó a tirar al piso las monedas, a tirar al piso las mesas y a sacar a la gente con ese azote en la mano, o sea, fuerte. Y dice: y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dice en el versículo 16: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. No hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Y les dijo en el versículo 13 de Mateo 21: escrito está, mi casa. Diga conmigo: mi casa. ¿Cómo considera el Señor el templo? Mi casa. Dice: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y en el versículo 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. O sea, Dios es celoso de su casa. Y Jesús, extremadamente ofendido, quería limpiar. Por eso tiene como título ahí: Jesús limpia su casa, limpia el templo. Y quizás hoy no tenemos en la iglesia una venta de animales, una venta de ovejas, una venta de palomas, pero es bien sabido que en muchos lugares la casa de Dios se ha convertido en un sitio de mercado, en un sitio de negocio, donde se negocia con la fe, donde se cambian hoy en día los milagros por dinero. Y entonces trae al altar tantos dólares y el Señor te hará un milagro. Pacta. Una cosa terriblemente asquerosa se ha hecho hoy con la casa de Dios, y lastimosamente pues son muchas las personas que se han lucrado con la fe y con la casa del Señor, y Dios está ofendido con eso. Y Dios juzgará eso, ¿verdad? Y lastimosamente mucha gente ingenua, incauta, ha participado de ese tipo de ofrecimientos, ¿no? Haga un pacto y Dios le hace un milagro, ¿no? ¿Por qué más bien no se arrepiente y cambia en su vida? Y verá que el milagro viene más rápido que por $10, $20, $50.
¿Cuántos estamos entendiendo el punto? Y obviamente nosotros hablamos en la iglesia de diezmos, de ofrendas, de primicias voluntarias, porque escrito está que es una manera de sostener la casa. Una cosa es eso, pero otra cosa es negociar con la fe. Entonces Dios en aquel momento quería limpiar la casa de eso, y yo creo que Dios quiere limpiar la casa en esos tiempos de esos tipos de situaciones. Pero no solamente la casa de Dios se ensucia con este tipo de situaciones, sino que yo quiero hablar hoy de muchas cosas que hoy en día están ensuciando la casa de Dios y que son igual de delicadas a estas o quizás peores, y que muchas veces los que estamos ensuciando la casa del Señor somos los que venimos al templo supuestamente a adorarlo, a amarlo, a servirlo, y estamos trayendo desgracia, mugre a la casa del Señor. Por ejemplo, una de las cosas que Dios quiere sacar de la iglesia, limpiar de la iglesia, y que es una de las cosas más comunes, la encontramos allí en el libro de Hechos capítulo 6, donde la Biblia nos dice que la iglesia primitiva estaba experimentando un gran avivamiento, y cuando el pueblo empezó a crecer en número, se metió en la casa algo terrible que quiso destruir la iglesia primitiva y que destruye muchas iglesias hoy en día. Está en Hechos capítulo 6 versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera, ¿qué estaba pasando con la iglesia? Estaba ¿qué? Creciendo. Como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué? ¿Qué fue lo que se metió en la iglesia? La murmuración. Entonces, una de las grandes cosas terribles y lamentables que hay en las iglesias es el gran pecado de la murmuración. Porque la murmuración no es una debilidad, no es un tema menor. La murmuración es un pecado delicado. Y en la misma lista del homicida y del fornicario y del adúltero está también el murmurador. Y una de las grandes cosas terribles que se levantan muchas veces en las iglesias es el chisme, la murmuración. Y muchas veces donde se acentúa más increíblemente es en los grupos de oración. Los grupos de oración que se convierten en grupos de murmuración, cambian la oración por la murmuración, porque antes de hacer la oración murmuran de todo el mundo y después oran. Entonces no hay efectividad en la casa del Señor, porque la murmuración trae cosas terribles, el chisme. La pregunta es si tú eres una persona que viene a la iglesia a contaminar con ese espíritu de murmuración, a chismosear, a criticar. ¿Qué es murmuración? Murmuración es hablar de una persona cuando no está presente. Murmuración es hablar mal de otro. Murmuración es traer chismes, contar cosas. Cuando alguien te confía de pronto un secreto, una oración, y vas y lo expones, todo eso hace parte de la murmuración, del chisme, y es una manera donde hacemos mucho daño. Yo quiero decirte que si tú no tienes el valor de decirle a una persona de frente las cosas y te atreves a hablar de esa persona, estás cayendo muy bajo y estás ensuciando la casa del Señor. Dios quiere limpiar la iglesia de la murmuración. Dile a la persona que está a tu lado: no seas chismoso, no seas murmurador, no seas una persona que ensucie la casa del Señor. Y tenemos que orar por eso.
y tenemos que hacer todo lo posible para no participar. Y el problema es que muchas veces nosotros abrimos nuestros oídos para que nos metan basura en el corazón. ¿Listo? Y obviamente cuando alguien te mete basura, tú ya no puedes ver a esa persona de la misma manera, porque eso daña. Si alguien te toma a la salida de la iglesia y te cuenta cosas terribles, por ejemplo del pastor o de un líder, estoy seguro que tú no vas a poder ver a esa persona de nuevo de la misma manera que lo tenías. Dañas la imagen de una persona. Entonces Dios quiere limpiar la iglesia de la mercadería, pero también Dios quiere limpiar la iglesia del chisme, de la murmuración, de los murmuradores, de gente que hace mucho daño en las iglesias y muchas veces se pasan de iglesia en iglesia haciendo daño, ¿verdad? Ahora, si Jesús viniera hoy en día al templo y encontrara eso, estoy seguro que también haría un azote para sacar a sus murmuradores, o para decirles: saque esa murmuración de su boca. Otro, 1 Corintios 1 versículo 11 dice: el apóstol Pablo estaba evidenciando las cosas terribles que él estaba observando en la iglesia, y el apóstol Pablo dice: pero he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros que contiendas. Esto es lo tercero que quiero hablar, y es algo que ensucia la casa del Señor, es la contienda, ¿verdad? Contienda. Mire cómo dice la Biblia en 2 Corintios 12 versículo 20: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros que contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. El apóstol Pablo dice: no quiero encontrar estas cosas en la iglesia. Y lamentablemente muchas veces dentro del pueblo del Señor hay mucha contienda, mucha envidia de uno hacia el otro, mucho celo de a este por qué lo pusieron, este por qué está ahí, a este por qué lo llaman, a este por... competencias, contienda, y todo eso está trayendo mucha suciedad en la casa de Dios. Ahora, yo creo que nosotros tenemos algo que el Señor me decía esta semana, es afianzando lo que hace días hablamos, que la Biblia dice que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Entonces yo nunca puedo ver a una persona en la iglesia como un enemigo. ¿Listo? Yo nunca, y estuvimos hablando el domingo de la brujería, inclusive podría venir aquí un brujo, un hechicero y lo que sea y estar ahí sentado, pero nuestra lucha no es contra esa persona. Nuestra lucha es contra ¿qué? Contra lo que está operando. Pero nunca podemos ver a las personas como enemigos y pelear contra las personas, contender contra las personas, tener pleitos, contiendas, todo este tipo de cosas, porque este no es el plan de Dios. Fíjese usted que Jesucristo tenía entre su propio grupo de discípulos un traidor, ¿sí o no?
Judas. ¿Cómo trataba Jesús a Judas? De la misma manera que siempre trató a los demás. Es más, le dio las mismas oportunidades. Lo mandó a predicar. Comía con él. Inclusive confió hasta más en él porque le dio la administración de las finanzas. Mira cómo es Jesús. Qué tremendo como es. Y nosotros, amados, necesitamos amar a las personas, no contender, no entrar en contienda, en pleito, porque esto ensucia la casa del Señor. Jesucristo dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En que ustedes hablen en lenguas? ¿En que ustedes hagan milagros? No, en que ustedes se amen unos a otros. La gente de esa manera va a conocer de que ustedes son verdaderos discípulos del Señor. Amén. Entonces, la murmuración, la contienda, la competencia, el chisme, la envidia, el celo, todo esto ensucia la casa del Señor. Hay que limpiar la iglesia de eso. Primera de Corintios 11:18 dice: en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay que entre vosotros que había divisiones. Esa es una de las cosas que hay que echar fuera de la iglesia, porque ensucia la división. En Tito capítulo 3 versículo 10 dice la Biblia: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice la Biblia? Deséchalo. Si hay gente que en la iglesia trae división. En Judas 1:19 dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Todo lo que atente contra la unidad de una iglesia es un peligro, porque el plan del enemigo precisamente es dividir. De hecho, uno de los sacerdotes satánicos, Anton LaVey, escribe en su libro uno de los principios satánicos más fuertes: divide y vencerás. Para ellos la victoria está en dividir, pero para nosotros la victoria está en la unidad. Y todo lo que atente contra la unidad de la iglesia es un peligro. Tú nunca puedes tratar de dividir la iglesia del Señor. Otra de las cosas con que el Señor está ofendido hoy en día y hay que limpiar y tenemos que orar es con lo que dice Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros que había en la iglesia fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno estaba fornicando con la mujer de su papá. ¿Cómo se había metido? Escuche esto: la fornicación en la iglesia, el pecado sexual. Una de las cosas que está haciendo mucho daño en la iglesia es el pecado sexual. Hay mucha gente en la iglesia viviendo en fornicación, amado, y años, y hasta supuestamente líderes. Bueno, aquí no, pero en muchos lugares. Hermano, organice su vida. Si usted está en fornicación, usted está en pecado. Usted necesita poner en orden su vida. Si usted está en adulterio, si usted está en homosexualidad, en lesbianismo, todos los pecados sexuales, todo esto abarca la palabra fornicación, que en el griego es porneia. Todo lo que tiene que ver con el pecado sexual. Y en la iglesia se ha traído mucha basura a través del sexo. Se ha metido Jezabel tratando de seducir a los hombres de la iglesia, a las mujeres de la iglesia, hacer de que caigan en pecado sexual.
Y esto está trayendo un desastre. Hay que limpiar la iglesia de la fornicación. Cuánta inmoralidad y cuánto pecado y cuánta inmundicia hay dentro de las iglesias cristianas muchas veces, que empieza a tolerarse a través de la fornicación, del adulterio, pastores viviendo en pecado con una doble vida. Tenemos que orar por eso, porque eso está ensuciando mucho el testimonio de la iglesia, y por eso es que la gente hoy en día no quiere creer, por la inmundicia, por el pecado que hay. Y otra de las cosas, para terminar, porque podríamos mencionar tantas, una de las cosas que necesitamos pedirle a Dios que limpie es que Dios traiga una limpieza de la tibieza espiritual que hay hoy en día dentro del templo del Señor, de la iglesia. La Biblia dice: yo conozco tus obras, en Apocalipsis 3:15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, la tibieza espiritual. Usted ve que cuando el Señor habla a las iglesias del Apocalipsis, lo primero que empieza el Señor a rechazar es que la gente ha dejado su primer amor y se han convertido en personas religiosas que están dentro de la iglesia, que cumplen con una asistencia, que inclusive sirven, pero que ya no tienen pasión por Dios, no tienen un amor por Dios. Su prioridad no es Dios. Han entrado en una tibieza espiritual, en una religión más. Y Dios no quiere una religión, sino una relación viva y apasionada con Él. Entonces, todo esto son cosas que están en la iglesia y que están ensuciando mucho, y que si el Señor viniera a limpiar, estoy seguro que estas cosas hoy en día harían que Jesús tomara también un azote y querer sacar la inmoralidad sexual de la iglesia, la fornicación de la iglesia, el pecado sexual de la iglesia, la falta de amor, la tibieza espiritual, el chisme, la murmuración. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos cada uno es: ¿seré yo una persona que está ensuciando la casa del Señor? Isaías capítulo 1, en la versión del lenguaje actual, desde el versículo 10, eso es una palabra muy fuerte que habló el Señor Dios poderoso a la iglesia. Dice el profeta Isaías, versículo 10 de Isaías 1, lenguaje actual, dice: el profeta Isaías les dijo a los jefes de Israel: ustedes son tan malos que fueron como los jefes de Sodoma y los habitantes de Gomorra. Escúchenme bien, atienda a lo que Dios les dice. Dios les advierte, versículo 11: ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de esas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Versículo 12: yo nunca les he pedido que me traigan esos animales. Cuando vienen a adorarme, solo vienen para ensuciar mi templo. Mira ese versículo, Isaías 1, versículo 12. Cuando vienen a adorarme, solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Wow, es una palabra fuerte. Pero yo quiero preguntarte hoy, si tú eres una persona que vienes o te congregas en una iglesia y vienes a adorar a Dios, o con tu comportamiento y tus acciones estás ensuciando la casa. Si tú eres una persona chismosa, murmuradora, has venido a ensuciar la casa. Si tú estás en pecado sexual, estás viniendo a ensuciar la casa. Si tú eres una persona que viene
a contender, a pleitear, a batallar contra tu hermano, a causar división, estás dañando la casa del Señor y no está bien en tu vida. Entonces, quiero animarte para que como iglesia oremos. ¿Qué tal si te pones de pie en este momento y oramos y le decimos: Señor, limpia la casa, limpia nuestras vidas, porque reconocemos, Señor, que nosotros mismos somos los que hemos ensuciado tu casa, como dice aquí en el libro de Isaías, Señor. Y clamamos, Padre amado, ora al Señor y digámosle: Padre, oramos por la iglesia de Cristo en este tiempo, Padre. Señor, si hemos hecho mercadería, Padre amado, dentro de la casa, perdónanos. Te pedimos perdón, Señor, por la mercadería de la fe en estos tiempos, y te pedimos misericordia. Perdónanos, Señor, por aquellas personas que están negociando con la fe, cambiando milagros por pactos, cambiando milagros por dinero, Señor. Clamamos limpieza en tu casa. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, clamándote para que limpies la iglesia de toda murmuración. Pongámonos de acuerdo y digámosle: Señor, perdona toda murmuración en la iglesia, toda murmuración en el pueblo. Señor, no permita que nuestros labios se abran para hablar de las personas, para hablar de mis hermanos, para hablar de las iglesias, para hablar de los siervos de Dios, para hablar de mi familia. Levante su mano y dígale: Señor, yo rechazo toda murmuración, yo renuncio a todo chisme en mi boca. Te pido en el nombre de Jesús que pongas guarda a mis labios en el nombre de Jesús. Señor, perdóname cuando he hablado de iglesias, de pastores, de ministros, de siervos de tu pueblo, cuando he traído murmuración a la casa. Y en el nombre de Jesús te pedimos que limpies esta iglesia, casa de paz, de toda murmuración, de todo chisme, en el nombre de Jesús. Aún oramos, Señor, que saques a la luz a los chismosos, a los murmuradores y los avergüences, Padre, para que sientan pena de ensuciar la casa del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos clamando para que reprendas toda contienda, Señor, que se quiera levantar. Padre amado, toda competencia, toda contienda, toda envidia, todo celo, Señor, en el nombre de Jesús clamamos para que tú nos ayudes a entender que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra lo que opera, contra un mundo espiritual, contra principados, potestades. Y en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera de esta iglesia toda contienda, echamos fuera de esta iglesia toda competencia, toda ira, toda división, Padre, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de división lo atamos, lo ligamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre, todo lo que atente contra la unidad de esta iglesia, todo aquel que haya venido con intenciones de dividir, de chismosear, de dañar, ahora mismo sea atado espiritualmente y no pueda cumplir ese propósito. Y dile: Señor, ayúdame para no participar de la murmuración, de la división, del pleito, de la contienda, en el nombre de Jesús. Vamos, clamemos y digamos: Padre, oramos
para que reprendas todo espíritu de fornicación, Señor, en la iglesia. En el nombre de Jesús, toda inmoralidad sexual, atamos toda fuerza de las tinieblas que quiera traer fornicación, adulterio, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, Señor, todo abuso sexual, todo pecado oculto en la parte sexual. Señor, clamamos en el nombre de Jesús. Atamos toda fuerza, todo espíritu jezabélico, todo lo que quiera venir, Señor, a traer seducción en el nombre de Jesús, Señor. Todo eso no tiene poder ni autoridad, y por el poder del Espíritu Santo clamamos que tú limpias la iglesia y que las personas que están acomodadas en una relación de fornicación, de adulterio, empiezan a pellizcarse, empiecen a sentir que el Espíritu Santo les lleva a ordenar su vida o a apartarse de ese pecado. Señor, que la gente se case, que la gente organice su vida en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos, Padre, para que eche fuera toda obra de fornicación del pueblo. Y dile, Señor, oramos para que reprendas toda tibieza espiritual. Levante sus manos y dígale: Señor, si yo soy un tibio, si yo no te amo, si yo no estoy apasionado por ti, si tú no eres mi prioridad, te pido perdón. Y dile: Señor, echa fuera toda tibieza espiritual de la iglesia. Señor, toda frialdad, toda apatía. Señor, echamos fuera todo espíritu inmundo de estupor, todo sueño espiritual, toda tibieza espiritual, todo conformismo espiritual, Señor. En el nombre poderoso de Jesús clamamos, Padre amado, que seas deshaciendo todo témpano de hielo que se ha metido en los corazones. Y en el nombre de Jesús clamamos. Levante sus manos y diga conmigo: yo renuncio a toda tibieza, a toda frialdad, a toda pereza para orar, a toda pereza para congregarme, a toda pereza para servir a Dios, a toda excusa. Y dile: Señor, apasioname, avívame en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y clamemos y digamos: Señor, trae un avivamiento, trae un despertar espiritual sobre la iglesia. Levanta tus manos y dile: obra en mí, Señor, obra en mí, obra en mi vida. Dile: Señor, todo lo que haya en mi vida pecaminoso, todo lo que haya oculto. Si tú eres una persona que ha venido a hacer daño, arrepiéntete, cambia tu vida, entrégate al Señor. Señor, atamos todo espíritu inmundo de hechicería, de brujería, de ocultismo, de engaño. Atamos toda fuerza espiritual de las tinieblas y en el nombre poderoso de Jesús proclamamos libertad. Levante sus manos y dígale: Señor, limpia esta iglesia, limpia la casa, limpia tu pueblo, limpia el liderazgo, limpia, Padre, todo lo que está escondido, toda rata escondida, toda obra escondida. Saca, deja al descubierto todo lo oculto, Padre, y limpia tu casa, limpia tu pueblo, azota toda obra espiritual de maldad. Que el Señor reprenda a todos los enemigos que han venido a dañar la obra, Padre. Clamamos, Padre, los que han venido por un camino tienen que salir por 7 caminos, huyendo delante de la presencia del Rey. Y dígale: Señor, limpia mi vida, obra, obra. Espíritu Santo,
clamemos, porque una iglesia sucia no avanza, una iglesia sucia se estanca. Dígale: Señor, renunciamos a todo estancamiento, a toda suciedad, lo que está impidiendo la gloria, lo que está impidiendo el avance, lo que está impidiendo la efectividad, en el nombre de Jesús. Señor, proclamamos por tu palabra que tú limpias a tu pueblo, que tú limpias tu iglesia, que tú limpias tu casa. Dile: Señor, limpia mi vida, limpia mi casa, limpia mi relación de pareja, limpia mis finanzas, limpia mi familia. Límpianos, Señor, en el nombre de Jesús. Iglesia Casa de Paz, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia, y te limpie y te bendiga en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Den un aplauso fuerte. Beso, Dios los bendiga. Chao, chao, bendiciones, Dios les guarde.